Presidente de la Unión de Estudiantes de Cantabria, Álvaro Moreda. Álvaro, muy buenos días. Buenos días, Pelayo, ¿qué tal? Pues que intentando comprobar y hacer balance de legislatura, por ejemplo, con diferentes colectivos como el vuestro, ¿cuál es vuestro análisis, vuestra valoración sobre los últimos 4 años en el entorno académico y, por circunscribirlo un poco más, en el último curso, en este que está a punto de finalizar? Bueno, pues la verdad es que lo que es el balance de la legislatura entre nulo y pésimo, porque en lo que se refiere a presupuestariamente, pues bueno, en los últimos años, pues como acompañado de una mejora económica, se han podido hacer cosas pues como mejorar becas o mejorar lo que es el ratio de alumnos por profesor alumnos por aula. Se ha sacado las plazas a profesores para bajar la interinidad y eso está bien. Pero bueno, en lo que se refiere a la política, a legislar, a reformas en la educación, no se ha hecho nada, y lo que se ha hecho contando con muy pocos sectores y en contra de la mayoría de la comunidad educativa. Entonces, bueno, es muy mejorable lo que se ha hecho esta legislatura. Uh-huh. Hablabas de las becas. Esta es una quizás de las prioridades precisamente de cara al próximo curso y también sobre todo de cara a la próxima legislatura que está a punto de comenzar. Pues sí, la verdad es que en lo que se refiere a las becas hay que mejorar sobre todo porque la gente, yo creo que algunas personas, algunos sectores, algunas organizaciones lo enfocan mal, en el sentido de que las becas, siempre es ampliable y siempre está muy bien, pero en los últimos años se ha ampliado y se ha llegado a máximos históricos. Lo que hay que mejorar en las becas son los criterios de reparto y el tiempo de pago, porque, por ejemplo, este año las becas se han pagado, el curso empezó en 2019, en septiembre de 2019, y las becas se han pagado entre finales de septiembre de 2018. Y las becas se han pagado entre finales de diciembre de 2018 y principios de 2019. Entonces eso para algunas personas puede ser un problema muy grande. Entonces hay que mejorar lo que se refiere al reparto y al pago de becas. ¿Y eso cuando las conceden? Porque creo haber escuchado también a algunos compañeros asegurar que, por ejemplo, el anunciar que se le concede a una persona una beca tenía lugar pues a finales prácticamente de diciembre, antes de tomar las vacaciones de Navidad, con lo cual uno piensa que va a poder desarrollar el curso completo y si finalmente esa beca no llega o no se le concede, pues quizás tiene que replantearse un poco el horizonte formativo, ¿no? Claro, la clave tiene que ser poder pagar las becas en el principio del ejercicio, porque si alguien tiene que estar esperando un trimestre o un cuatrimestre con toda la incertidumbre que ello conlleva, pues tampoco es una situación muy agradable y muy necesaria. Ello nos lleva, Álvaro, también a hablar de las matrículas. ¿En qué niveles están? ¿Cómo de asumibles son? Bueno, ahora mismo las matrículas en la Universidad de Cantabria son de las más baratas de España. Es decir, que hay de media los grados en la Universidad de Cantabria cuestan unos 500 euros. Uh-huh. Entonces, bueno, es verdad que es de las más baratas de España. La más cara es medicina, que son entre 800 y 900 euros. ¿Esto provoca algún tipo de efecto llamada de otras comunidades, por ejemplo, limítrofes? ¿O no? No, porque en verdad en Asturias tampoco es que sean muy caras las matrículas, y en lo que se refiere al País Vasco, la Universidad de Cantabria está muy bien valorada en los rankings, pero bueno, como es una región pequeña, yo creo que no debe tener, por así decirlo, el mismo bombo que otras. Entonces hay mucha gente que está, por ejemplo, en la Universidad del País Vasco, y a lo mejor el nivel de la Universidad de Cantabria es más alto, en algunos sectores, en otras será otra, pues como todo, ¿no? Pero hay gente que a lo mejor va allí por el hecho de por así decirlo, de la marca, ¿no? De la titulitis. En la Universidad de Cantabria somos 12.000 estudiantes, y de lo que es fuera de Cantabria el porcentaje tampoco es muy alto, pero en el ranking que se llama de Shanghái, donde están las universidades del mundo, y se ponen los criterios de investigación, calidad educativa y demás, la Universidad de Cantabria está entre las mejores valoradas en España.
Venimos de celebrar también la EBAU, que como siempre tiene niveles de aprobado por encima del 90%, con lo cual los nervios y los miedos iniciales quedan disipados una vez se supera la prueba. Pero ¿la prueba en sí misma pasa al examen o hay que hacer modificaciones? Hombre, en lo que se refiere a la EBAU, por ejemplo, el porcentaje de aprobados es altísimo, porque al fin y al cabo hay que tener en cuenta que lo que es segundo de bachiller se enfoca totalmente a esta prueba, ¿no? Porque en primero, pues, ahí vas a decirlo, pues unas guías docentes, una hoja de ruta, y en base a esa planificación, pues se hace todo, ¿no? Todo el curso. Pero el segundo de bachiller es que se enfoca literalmente a la selectividad, entonces, pues después de 9 meses preparando a los chavales, pues hombre, claro, lo normal es que los ratios sean muy altos, ¿no? En lo que se refiere a la prueba, nosotros abogamos por la EBAU única, es decir, que en toda España haya un mismo examen, ¿no? Porque tampoco es normal que los criterios sean distintos en un sitio y en otro. En Cantabria este año se han subido las ponderaciones y ponderan muchísimas más asignaturas de manera pues más transversal, y para derecho hay asignaturas que ponderan y que no tienen mucho que ver. Y bueno, de hecho, por ejemplo, en mi época no ponderaron hace un año, y que en otras regiones pues ponderen cosas que, ¿sabes?, que pueda ponderar una segunda lengua, como puede ser, yo que sé, el vasco o el catalán, y que vengan a Cantabria y tengan más nota en comparación con chavales que han podido trabajar más, pero claro, como en Cantabria no hay segunda lengua, pues difícilmente va a ponderar, ¿no? Entonces, básicamente lo que decimos es que para hacer un principio de igualdad de entrada en la universidad, sea en Cantabria o en Cataluña o en Andalucía o en Valencia, como todo es España, pues que haya una prueba única. Hablando de única, parecía que hasta el momento ese área competencial era socialista. Sin embargo, en esta próxima legislatura y en virtud del acuerdo de gobierno que han alcanzado regionalistas y socialistas, educación va a pasar a los primeros. ¿Creéis que esto va a suponer algún cambio? Quizás incluso ya comenzando por el talante, porque si no recuerdo mal, hace unos meses denunciabais que se os había aparcado del diálogo, ¿no?, para alcanzar consensos, por ejemplo, en torno al calendario escolar. Pues esperemos que sí, que este cambio de, vas a decirlo, de color en la consejería lleve un cambio de diálogo y de talante, porque bueno, en lo que se refiere al diálogo esta legislatura, bueno, ha sido bastante nulo y ha habido diálogo, pero bueno, bastante mediocre con los estudiantes, porque bueno, el acuerdo regional por la educación que se aprobó bajo el mandato de Ramón Ruiz no contó con la voz de los estudiantes. Ramón Ruiz nos recibió un año más tarde de pedírselo, ya casi cuando se iba, y Mañanes nos recibió al principio de legislatura, y luego tampoco hemos vuelto a saber, vamos, luego le ves en actos y demás, pues obviamente te saludo y demás, porque lo personal pues no tiene nada que ver con lo político, o sea, tú puedes llevarte bien personalmente, y algunas cosas de política, vamos, puedes estar de acuerdo, en otras no, como todo, pero bueno, pues está muy bien todo eso, pero hombre, también tienes que recibirnos porque tenemos que trabajar. Lo que no puedes es ningunear a un sector, además a un sector mayoritario como es el de los estudiantes, tendrás que moverte de acuerdo. Y una propuesta como crear la mesa sectorial de estudiantes al final no se cumplió, y se supone que a los dos les parecía muy bien. Pero bueno, no sé, ¿sabes? Es que están para trabajar, están para eso, no están para otra cosa. Y parece que los dos han estado para crear incendios y problemas. Hablando de incendios, esta época es muy propicia para ellos, pero dejando de lado lo metafórico, lo cierto es que llega el verano y la intensidad en las agendas de los cursos estivales, por ejemplo, en la Universidad Internacional Méndez Pelayo, en la propia Universidad de Cantabria, la agenda es bastante importante. No sé si los estudiantes de Cantabria son muy dados a participar precisamente de este tipo de programaciones, o están más enfocadas quizás hacia otro tipo de perfiles en los que a los estudiantes también, no quiero decirlo de esta manera, pero lo voy a decir, también se les margina un poco. Yo creo que en ese sentido, vamos, el nivel de participación de estudiantes de Cantabria en estos cursos suele ser bastante bajo, pero
¿Por el enfoque en sí mismo de la programación o porque los estudiantes prefieren aprovechar el tiempo de desconexión en las aulas para otro tipo de actividades? Yo creo que es más bien lo segundo. O sea, también hay que contar que los cursos de la WIMP y de la UC pues tienen mucho que ver pues con el área socioeconómico, de la política y demás, y los estudiantes y los jóvenes pues hay veces que más bien parece que pasan de estos temas, ¿no? Lo único es que, por ejemplo, la participación en las elecciones de la universidad, pues los estudiantes no llegan ni al 5%, entonces pues eso es bastante malo y bastante preocupante. Y también los jóvenes son el sector que más se abstienen en las elecciones generales, autonómicas y demás. Entonces, en ese sentido, yo creo que es más bien por voluntad e iniciativa propia de los estudiantes, porque en lo que se refiere a la WIMP, la Universidad de Cantabria informa por el correo corporativo a todos los estudiantes, se nos informa y se nos informa de que son los cursos, de que sean las becas para los cursos, de cuántos créditos te dan por curso. Entonces, en ese sentido, se nos informa y además se ayuda porque hay un sistema de becas para no tener que pagar nada para poder asistir a estos cursos. Uh-huh. Álvaro, se nos acaba el tiempo, pero nos gustaría que, si es posible, y ahora que llega precisamente la hora de proceder con las notas en las diferentes asignaturas, si hay que ponerle una nota a este curso que termina, ¿cuál sería? Pues esta nota sería un 4,5. Bueno, a ver, con eso se aprueba, ¿no? De aquella manera, pero se aprueba. Pues Álvaro Moreda, presidente de la Unión de Estudiantes de Cantabria, como siempre un placer. Si te parece, cuando pase el verano precisamente y comience de nuevo la actividad docente, volvemos a hablar y proyectamos las expectativas que barajáis de una manera más pormenorizada de cara al nuevo curso que comenzará por aquel entonces. Perfecto, Pelayo. A la vuelta hablamos.